Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Proseguimos hoy sábado, meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy vamos a conocer y meditar en las consecuencias que trajo consigo el discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Dice la primera lectura de hoy que el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a escuchar la palabra de Dios. Podemos palpar entonces la acción del Espíritu Santo en la labor apostólica de San Pablo. 8 días después, la buena nueva de Jesús estaba ya en boca de todos. Me imagino cómo en esa semana todos los habitantes comentaban asombrados y llenos de gozo lo que había dicho San Pablo. Dijo que en Jesús resucitado se cumplían las Escrituras y que Jesús era el Hijo de Dios, que solo en Jesús el alma alcanza su plenitud. Entusiasmados, todos esperaron el sábado siguiente, porque querían seguir escuchando acerca de las novedades de Dios que predicaba Pablo y Bernabé. ¿Y ustedes qué creen? Al ver los judíos semejante concurrencia, se llenaron de envidia y contradecían con palabras injuriosas a Pablo. Sencillamente increíble. Vean cómo ataca de rápido la envidia en cuanto comienza a brillar la virtud. Es terrible la envidia. Es un veneno letal que envenena el alma. Ante las palabras injuriosas, dice el texto, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía de ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaron grandemente y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe. Y la palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Entonces los judíos, muertos de envidia, se fueron a buscar a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. ¡Qué terrible! Pobres señoras devotas,
pobres ciudadanos distinguidos. Solo fueron unos pobres títeres usados por el mal en contra de Pablo y de Bernabé. Cuando todo parecía ir viento en popa en Antioquía, surge la envidia como una serpiente venenosa que se enrosca en los corazones y hunde sus colmillos, envenenando a los líderes que a su vez van y envenenan a las mujeres piadosas que por lo que hicieron no tenían absolutamente nada de piadosas, y a los ciudadanos distinguidos de la supuesta alta sociedad que por lo que hicieron también quedaron muy por debajo de la alta sociedad, generando así la división, la persecución y el aparente fracaso de la obra evangelizadora de San Pablo. Hermanos y hermanas, les ruego, por favor, nunca usemos ni el poder, ni el dinero, ni el prestigio social y el estatus moral para desprestigiar, deshonrar y desacreditar a otros más sencillos y humildes. Eso es un pecado muy grave, cuya consecuencia ya Jesús nos ha advertido. El que se ensalce será humillado. Mucho cuidado con esas actitudes egoístas que nos convierten en enemigos de Dios, adversarios de Jesús y contrincantes de su evangelio. Mucho cuidado con calumniar y destruir la reputación de alguien por pura envidia. Nos libre Dios. Pidamos siempre a Jesús que nos dé un corazón manso y humilde como el de Él. Solo con un corazón como el suyo es que seremos capaces de amar y hacer siempre el bien. Como consecuencia de esta persecución desatada en su contra, Pablo y Bernabé se marchan a evangelizar otros pueblos paganos. Y ocurre entonces un viraje decisivo en la historia de la Iglesia. De la persecución nace la expansión de la buena nueva de Jesús. Ciertamente, el pueblo de Israel era el elegido. Es verdad, era el pueblo que Dios había elegido. Pero el pueblo no podía monopolizar la salvación de Dios. El Evangelio tenía que extenderse a todos los pueblos. Esto ya estaba previsto por Dios y así había sido anunciado por los profetas. Es el mandato de Jesús. Vayan a todas las naciones. La fe en Jesús no es un privilegio reservado para unos cuantos, sino un don para compartir con todos. Meditemos en este día. ¿Cuál es mi actitud ante los esfuerzos del Papa Francisco y de la Iglesia para dirigirse cada vez más a los alejados? Me entusiasma la idea de ir a proclamar el Evangelio a las periferias, a los pobres y despreciados, a los marginados de esta sociedad. ¿O prefiero mantener mi fe ahí en mi zona de confort y la comodidad que me ofrece estar solo en el templo? Mi fe es un don de Dios, un regalo para el mundo, ¿o es un privilegio que tengo reservado para unos cuantos? Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de sus sandalias con señal de protesta y se marcharon a Iconio. Ellos hacen lo que les había dicho Jesús. No llevarán el polvo de Antioquía pegado en sus sandalias, es decir, dejarán atrás lo sucedido. Y allá van Pablo y Bernabé, solitos, perseguidos, calumniados, maltratados, humillados, avergonzados y expulsados, pero llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así vive un cristiano auténtico.
todo lo vive en el gozo, la paz y la alegría del Espíritu Santo. Todo, hasta la persecución y el destierro. No en la amargura y el resentimiento, sino en la alegría del Evangelio. En el texto del Evangelio que escuchamos hoy, la petición del apóstol Felipe: Señor, muéstranos al Padre, ofrece a Jesús la ocasión propicia para revelarnos su íntima unidad con el Padre. Prestemos atención. En primer lugar, si me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Quien ve a Cristo, ve al Padre Celestial. Jesús nos ha revelado el rostro misericordioso de Dios. Mirar a Cristo es mirar a Dios Padre. ¿Y cómo podemos ver a Jesús? Leyendo el Evangelio. Ahí podemos mirar y escuchar a Jesús. En segundo lugar, es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. El Padre habla y actúa en Cristo. Y si sus discípulos somos fieles, extensión de Jesús, Dios Padre también hablará y actuará por medio de nosotros. En tercer lugar, dice Jesús: yo les aseguro, el que crea en mí hará las cosas que yo hago y las hará aún mayores. Los discípulos de Jesús que actúen en su nombre harán cosas mayores aún. ¡Qué promesa más hermosa! Entendamos bien, no quiere decir Jesús que tendremos más poder que Él. No es eso, sino que podremos hacer más cosas aún que las que Él pudo hacer. Si Jesús, en 3 años, hizo cosas tan maravillosas y extraordinarias, ¿cuántas más habríamos podido hacer nosotros, que tenemos más tiempo sirviendo al Señor? ¿A cuántas personas habríamos alcanzado ya si estuviéramos empapados de la pasión del Evangelio, como lo estaba Jesús mientras llevaba a cabo su ministerio? Si hiciéramos nuestras las promesas de Jesús, ¿a cuántos habríamos llegado? Y en cuarto lugar, dice Jesús: cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración hecha con fe y en el nombre de Jesús siempre será escuchada. La oración que Dios no escucha es la que no se hace, o la que se hace sin fe. Quizás Dios no atienda nuestras oraciones como esperamos, pero no es porque no nos ama, ni es porque no nos escucha, sino porque Dios es un Padre amoroso que sabe darnos solo cosas buenas en el momento oportuno. Este texto de hoy nos llama a fijar la mirada en Él, a ver a Jesús. Pero no se trata de ver a Jesús superficialmente o de reojo. Se trata de contemplar a Jesús y descubrir en Él el rostro amable y misericordioso de Dios Padre, hasta dejarnos seducir y conquistar por Él. Quien contempla a Jesús, contempla a Dios. Quien le escucha, escucha al Padre Celestial. Quien actúa en su nombre, será respaldado por las obras y el Espíritu de Dios. Quien le ora con fe, siempre será escuchado. Estas son promesas de amor, promesas de Jesús, el Hijo de Dios, para usted que me escucha, para mí. Felices y dichosos quienes creamos. Al cerrar la 4ª semana de Pascua, pidamos perdón a Dios de todo corazón
por nuestros muchos pecados de envidia, división, chismes, calumnias, mentiras, orgullo y egoísmo, y por todo el daño que consciente o inconscientemente hayamos hecho en las comunidades, grupos, ministerios, movimientos de iglesia. Pidamos perdón al Señor si alguna vez fuimos o estamos siendo obstáculos para el Evangelio. Demos gracias a Dios por el don de la fe que se nos ha otorgado y pidamos la asistencia del Espíritu Santo para aprender a compartir nuestro don, nuestra virtud con todos, sin excepciones ni marginaciones. Que, así como al mirar a Jesús, nosotros vemos al Padre, de igual modo, cuando el Padre nos vea, mire en nosotros el reflejo de su amado Hijo, el Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.